Soy delegado de la Sociedad Peruana de Psicología de Emergencias y Desastres para España y para Europa. Soy presidente de la Sociedad Peruana de Suicidología. He realizado estudios de conducta suicida y soy miembro y fundador del Consejo Euroamericano de Emergencias Médicas y Desastres, donde hay médicos, hay psicólogos, hay enfermeros y técnicos. En ese sentido, el tema que nos trae hoy día es intervención psicológica para la depresión en tiempo de esta pandemia del COVID-19. ¿Vale? Lo que quiero decir que muchas veces etiquetamos a personas y eso hasta que un profesional no lo vea, no deberíamos etiquetar y que además que las palabras son realmente como si fuera una bala. Escuchaba el otro día a una persona que decía que cada palabra que sale de la boca de alguien es como una bala que le da al otro. Pero lo que quiero decir es que definitivamente no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Eso lo decía ya Epícteto, ¿no? Quiero empezar con esto, diciendo esta expresión y, y decir realmente que en España existen, voy a hacer un paralelo entre dos países, entre España y Perú. Entonces voy a tener información de España y voy a también tener información de Perú. Esta diapositiva que estamos presentando es un centro de operaciones de lo que es el SUMA, pero en Barcelona. El SAMUR en Barcelona. Son equipos de respuesta ante situaciones que se han venido dando y a veces se trabaja con 2 o 3 pantallas a la vez para ver realmente la ubicación de la persona, porque lo sacan a través de los ordenadores, y además para tener interlazado la policía, los bomberos y las ambulancias, ¿vale? Indudablemente que ahí se llama el 061. En Madrid se llama 112. Ahora sí, doctor, todo ok. Ahora sí Ah, se ve. perdón, entonces, perdone. Para ponerlo del inicio, esta es la diapositiva. Les he hecho mención de las sociedades, de las instituciones donde estoy involucrado y tanto peruana, estas 3 instituciones que ustedes ven aquí son peruanas. La Sociedad Peruana de Suicidología, el Consejo Euroamericano de Emergencias Médicas, todos son médicos peruanos, y la Sociedad Peruana de Psicología, Emergencias y Desastres, en la cual yo soy el delegado tanto para Perú, perdón, para España y para Europa. ¿Vale? Disculpen, realmente no me había dado cuenta que no salía la diapositiva. ¿Vale? Lo que nos decía Epícteto, ya lo he mencionado, son las palabras realmente lo que nos hace más daño. Este es lo que yo le decía, el centro de operaciones de Barcelona. Lo que está pasando factura realmente ha habido en España. En este momento hay 28.000 muertos, 28.050 más o menos. Y hay infectados aproximadamente 245.000. En Perú ya están llegando a 230 y algo mil, o sea, 30 y algo. O sea, estamos más o menos en el quinto o sexto lugar, Perú. España está en el quinto, o sea, estamos entre arriba y abajo en cuanto a lo que son infectados. Esta gran cantidad de gestión que ha habido a través de los servicios telefónicos ha sido bastante tediosa y se ha tenido que usar muchos psicólogos. Ha habido mucha tensión después del cierre de los países y de las fronteras y de los espacios aéreos, pues ha habido una tensión increíble en España. Nadie salía a la calle, solamente los que estaban necesitados, o sea, los esenciales salían a la calle a trabajar y a llevar a cabo su labor. Esenciales podría ser policías, bomberos, sanitarios, equipos de intervención, en la cual yo también he estado, y hemos salido a trabajar y a cumplir con nuestra labor.
indudablemente con todas las previsiones y todas las protecciones correspondientes, ¿vale? Vamos a ver un vídeo, a ver si nos deja. A pesar del gran esfuerzo que ha realizado la investigación clínica y biológica, no se conocen con exactitud los mecanismos fisiopatológicos causantes del inicio de un episodio depresivo. Se consideran factores implicados que ahora los detallaremos. Dentro de los factores relacionados con los rasgos de personalidad, se considera que el sujeto que es preocupadizo, el sujeto que es autoexigente, el sujeto con una gran dependencia emocional, tiene más riesgo de padecer episodios depresivos. Uno de los factores importantes para el inicio de un episodio depresivo serían los factores considerados psicosociales o de estresores ambientales. Eso se considera cuando el sujeto padece un problema económico importante, la pérdida de un ser querido o un problema de relación interpersonal con los allegados. Uno de los factores importantes para determinar el inicio de episodios depresivos serían factores considerados biológicos que a continuación vamos a detallar. Alteraciones cerebrales. Una alteración en el funcionamiento de dos áreas del cerebro, área frontal y área límbica, motivan la aparición de un trastorno depresivo. No existe una lesión anatómica visible. Alteraciones en neurotransmisores. Para que el cerebro funcione correctamente, debe existir una comunicación correcta entre las diversas neuronas del cerebro. Las neuronas se comunican a través de unas moléculas denominadas neurotransmisores, como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. En la depresión, la conexión neuronal mediante neurotransmisores no funciona bien. Los antidepresivos ayudan a normalizar este problema. Alteraciones genéticas. Dado que es más fácil que una persona padezca una depresión si tiene algún familiar que haya presentado alguna depresión, se cree que tener según qué genes predispone a padecer una depresión. No obstante, por el momento no se conoce qué genes provocan la aparición de esta enfermedad. En la actualidad, se considera que los tres subtipos de trastornos depresivos anteriormente citados pueden tener como causa cualquiera de los tres tipos de factores causales. En cada caso tendrían un peso diferente, como vemos en esta tabla. Destacábamos con anterioridad que si la persona tenía unos rasgos de personalidad que hacían que el día a día le fuese más difícil de enfrentarse o si a su vez sufría problemas importantes, ya sean económicos o de relación interpersonal, esto producía un riesgo para padecer una depresión. Pero asimismo también se puede presentar un episodio depresivo de forma espontánea, como ocurre con la diabetes o la hipertensión. Definitivamente que no se sabe cuál es el origen de la depresión. Hay unos estudios que se han hecho en Suiza y hay una revista que indica que es una bacteria que se aloja en el estómago y que sube al cerebro. Entonces, esto podría ser quizás una de las razones por qué se da la depresión. En ese sentido, tenemos que ver que en esta pandemia que se ha generado, pues sencillamente hemos tenido alteraciones de diferentes tipos, alteraciones en la cual se han mezclado ansiedad con depresión, o conductas depresivas, se podría decir, porque no podemos calificar, no podemos etiquetar antes de poder decir algo. Hemos estado hiperactivos, hipervigilantes, a la defensiva, hemos tenido recarga de información, hemos realmente estado muy desconfiados. El confinamiento nos ha vulnerado realmente y nos ha traído como consecuencia el miedo, ansiedad, un nuevo momento de la vida y lo que sí debo decir que indudablemente los profesionales de la salud que han estado en los hospitales han tenido un trabajo totalmente arriesgado, han arriesgado su vida, muchos de ellos han fallecido como consecuencia de este virus, pero debemos decir
que los profesionales están preparados para esto, para este momento, para esta situación. Indudablemente que puede haber un desborde de emociones, pero lo que no podemos decir que pueden ya tener un estrés postraumático. Eso todavía no podemos decirlo porque tiene que pasar un determinado tiempo, tienen que aparecer ciertas patologías y tiene que darse entre un contexto, ¿no? Definitivamente que la sobrecarga de información, la sobrecarga de noticias, la sobrecarga de todo esto, pues ha traído todo este cambio, ¿no? De un día para otro. De un día para otro en la que indudablemente cambiaban los protocolos de actuación, cambiaban los protocolos de cómo debe el médico manejar a un paciente. O sea, ha habido un descontrol totalmente, pero poco a poco se ha ido controlando la situación hasta el momento que han podido manejar todo este gran trabajo que han tenido los profesionales de la salud. Y en ese sentido debemos ver que la parte endógena de lo que es la depresión, las caracterologías y las causas, la tristeza y todo esto que trae consigo, ¿no? El insomnio, de despertar precoz, no dormir las horas que corresponden para que podamos recargar energías y podamos salir adelante otra vez. El tratamiento, indudablemente que más va a ser farmacológico, ordenamos la parte psicológica y hay otras formas también de poder tratar, ¿no?, la depresión con estimulación eléctrica. Pero en fin, en este momento, todo lo que ha sido el problema del coronavirus y que sigue siendo en todo el mundo, ¿no? Tenemos que manejar y tenemos que ver que todo no es patología, ¿vale? Los profesionales están entrenados para ellos, como los militares están entrenados para la lucha, para la guerra, pues esto también debemos enfrentarlo. Hablaba Freud, Sigmund Freud, hablaba que la neurosis de guerra, pues traía como consecuencia este problema de estrés postraumático, ¿vale? En cuanto a lo que es FIG, ¿no? Los factores que influyen en la conducta, tenemos las emociones y los pensamientos, que interactúan y que forman realmente la fortaleza, ¿no? Y que dado un momento no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Hay muchas creencias irracionales, exageraciones de la realidad que no nos ayuda a resolver los problemas que se producen en el malestar emocional. Y esto tenemos que ver realmente que las palabras son muy fuertes ante una situación y lo que tienen que hacer los profesionales de la salud mental, actuar también con sus colegas, los médicos, y ha habido un instante que los psicólogos han tenido que darle el refuerzo necesario a todos los médicos, a todo el personal que estaba expuesto, ¿no? Poco a poco retomar la situación y manejando en qué y en dónde, hacia dónde iba, ¿no? Indudablemente que existe una línea de evaluación vital en que la normalidad de todo esto es el centro, ¿no? Si nosotros realmente nos vamos hacia este lado, que usamos un adjetivo malo, que está muy malo y es terrible, he tenido un día muy terrible. Pero si decimos, no, ha sido un día bueno, muy bueno, ha sido un día genial, indudablemente que las emociones juegan un papel muy importante, importantísimo. Dentro de todo ello, la formación es parte de la prevención. O sea, en todo momento, los intervinientes deben estar en ejercicios y en formaciones, con el propósito que en el instante que tienen que ellos intervenir, que tienen que actuar, pues tienen que tener la capacidad, la competencia, la responsabilidad, el sentimiento y la humanidad. O sea, tenemos que realmente ver que todo esto va a llevar a cabo a que podamos controlar situaciones. Indudablemente que nuestro país no cuenta con muchos recursos. Hemos visto una sanidad casi colapsada, si no decimos colapsada. Hemos visto situaciones en que el descontrol ha podido más que el poder conducirse una persona
entre normativas y entre disposiciones que de un día para otro cambiaban. Entonces, los países han tenido una labor importantísima con sus administraciones, con sus, aquellos líderes que están a cargo de los países, en este caso Perú, con su presidente, y estamos viendo realmente que existen muchos lugares, y la parte más neurálgica ha sido Lima Callao, donde han habido muchísimos, pero muchísimos infectados, porque realmente no se creía, no entendían, no pensaban que iban a ser así. Nunca ha sucedido esto en nuestro país. Quizás en España sí, porque hubo diferentes pandemias. La última ha sido de 1918, en la cual duró más de 2 años esta pandemia, y que la combatieron, y murieron muchísima gente. Se calcula entre 40 y 100.000 personas en España, ¿vale? Tenemos que ver la otra parte también, donde sí existen los recursos, que sí la gente está entrenada, que sí tienen la implementación del caso, y pueden tener mayor facilidad para sacar adelante a los pacientes, a las personas que están en ese instante siendo parte de este problema del coronavirus, ¿no? Y en ese sentido, pues, han tenido mucho apoyo, el apoyo tanto de la Comunidad de Madrid, del Estado, y de la Unión Europea, ¿vale? Que son situaciones totalmente diferentes a nuestro país. Vamos a ver quizás este vídeo que nos va a decir una cosita que tenemos que tener en la reflexión. Estoy aquí con el coronavirus. ¿Te crees que esto es una enfermedad así como muy suave? Cuando te dicen los médicos que casi te has muerto. Ahí se me cayó el mundo encima. A los 5 días de ingresar mi madre, ingresa mi padre también. Fueron casi 15 días en coma artificial, de los que lo único que te puedes enterar es de sueños y pesadillas. Con esta enfermedad yo perdí totalmente la musculatura. No sé, yo por ejemplo he perdido 25 kilos. Ni sabía dónde estaba, ni era capaz de entender lo que estaba ocurriendo. Te emociona el pensar que te vas. Mi hermana yo diría que es la que peor lo ha pasado. Que la gente no tiene que relajarse para nada. Todos los que vais por la calle, uy, una mascarilla, a todos nos molesta, a todos nos duele. Pero esto no es una broma. Sigues prudente. Sé prudente. Sé prudente. Por favor, sigues prudente. Definitivamente que la prudencia nos llama a tener la calma, a tener, ¿se ve, no, Hugo? Sí, todo ok. A tener la calma y a tener realmente las habilidades como para poder sacar adelante. Yo tengo 3 pacientes que han estado, uno 75 días internado, entubado, inducido al coma, y otro paciente que ha estado 20 días de la misma forma. Salen las personas sin ubicación, salen las personas con 20, 25 kilos menos, salen las personas con un miedo increíble, y que además si le han dado una trombosis, pues el problema que tienen es más miedo, más tristeza, más desconfianza, ¿no? Si se han enterado que quizás ha fallecido también un familiar de él, de esta persona, pues puede sobrevenir el síndrome del superviviente, ¿vale? Y no es otra cosa que es un malestar que causa, un malestar emocional, psicológico, que causa mucho dolor. Y esta persona puede tener la tentativa suicida. Y eso es lo que hay que ver, y en todo instante necesitamos darle amor, confianza, darle mucha seguridad a estas personas. Estas son realmente nuestras emociones han sido afectadas, todos, en todo momento. Hay unos que no creían, otros que sí creían, otros que le daban más relevancia, en fin,
hay muchas cosas que tenemos que ver en cuanto a nuestras emociones. Las emociones que se alteran realmente, hay médicos que han estado súper irritados, súper nerviosos, porque incluso se han suicidado. Hay una jefa de servicio de emergencia en Estados Unidos, en el hospital de Nueva York, que se suicidó. El ministro de Finanzas de Alemania se suicidó. En ese mismo hospital se suicidaron 2 técnicos. En Perú hemos visto que una persona que no tenía para darle de comer a sus hijos, pues se colgó de un árbol. Entonces, las emociones no son solamente ideas que nos llevan realmente a ser buenas personas, a ser buenos profesionales, a ser personas ubicadas, y que definitivamente es lo que nosotros como profesionales tenemos que manejar, y tenemos que darle el control a la persona para que lo maneje, para que la persona tenga la posibilidad de salir adelante y manejar su situación, manejar su vida. El profesional de la salud mental tiene que darle el inicio, ordenarle todo y darle el apoyo, y el mismo paciente tiene que reflexionar para que este tipo de problemas, de emociones, dentro de ello, si metemos a la depresión y si tenemos ahora que los cuerpos han sido cremados, pues vamos a tener muchos problemas con duelos patológicos, duelos complicados, que no se han despedido, no han seguido el ritual. Estas cosas tenemos que analizar los profesionales, y tenemos que ver mucho realmente que esta enfermedad que es el coronavirus, que todavía no existe una vacuna, ha traído como consecuencia un número elevadísimo, más de 400.000, vamos a llegar a 500.000 de personas que han fallecido en todo el mundo, y más de 8 millones de personas que se han infectado, ¿no? Y el país que tiene más fallecidos es Estados Unidos. Sus líderes quizás no entendían que este tipo de problemas era lo primero que hay que alejarse, hay que separarse, con el propósito de el aislarse va a cumplir un efecto importantísimo, ¿no? Y todo lo que yo les estaba diciendo, pues, en cuanto a las emociones, la tristeza, el enfado, la irritabilidad, el nerviosismo, las ganas inmensas de querer llorar, han visto y han podido ver realmente que han tenido situaciones en que se desborda la sanidad, y en el caso de España, definitivamente que tenemos, que se tiene, ¿no? Que se tiene una sanidad en la cual pueden manejar situaciones en la cual las personas, las personas están cubiertas con todo este recurso que tienen, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver otro vídeo en cómo han armado un hospital de campaña, cómo se armó un hospital de campaña en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y para que vean realmente, cuando hay recursos, cómo se puede controlar todas las situaciones que pasen en cada país. Aquí no ha habido discriminación de que si eran inmigrantes, si no eran inmigrantes, si tenían documentación o no. Semejante cantidad de ingresos hospitalarios. Volumen, profe. A ver. Esta neumonía, este cuadro clínico, como estamos viendo, sí, un comportamiento clínico peculiar. Hasta que no pasa el 9º día, no podemos asegurar, y ni siquiera así, que la evolución va a ser favorable. Por tanto, la estancia media de una neumonía normal, adquirida en la comunidad, puede estar en 6-7 días. Son muchos, y además tiene estancias medias más prolongadas que el resto de las neumonías. Estamos hablando de 10-12 días. Entonces tenemos un problema. Entran muchos, como la estancia media, y que hay que esperar días para darles de alta, ¿vale? Entonces eso, evidentemente, es una decisión clínica excepcional que bloquea cualquier sistema sanitario. Esto no es una cosa que, aunque lo puedas prever, esto es imposible de gestionar. Aquí había que organizar un sistema de recepción de pacientes, de admisión de pacientes, de identificar pacientes, de clasificar pacientes según gravedad.
Esto lo hemos montado en un equipo de profesionales que conocemos la estructura hospitalaria muy bien, y lo único que hemos hecho es copiar, salvando la diferencia de que esto se ha hecho en un tiempo récord, y hemos tenido que modificar aspectos concretos que lo hacen parecerse en cierta medida y en esos aspectos a un hospital de campaña. La instalación de oxígeno ha sido un punto clave y nos ha retrasado un poco la apertura de este gran pabellón. Ha sido necesario hacer conexiones, tuberías que distribuyan oxígeno a todas estas estaciones, y en un momento hemos tenido trabajando aquí, pues yo creo que a casi 280 soldadores, gente que ha venido de todas partes, el ejército, pero también voluntarios que han venido, incluso autónomos que estaban en paro y que han colaborado a que se hiciera esta instalación en tiempo récord y sin ningún accidente mayor. La idea de FEMA es, durante el periodo de crisis, que entendemos que pueden ser 4 semanas, 6 semanas, y FEMA, con un montaje de este calibre de 1.300 camas, sirva para aliviar los hospitales de Madrid que están sobresaturados. Pero porque es así, es Madrid y es toda España, y ha pasado donde pasa, porque no es gobernable, es muy contagiosa y con un comportamiento clínico que es una enfermedad para tomarla en serio. Es decir, la letalidad de pacientes españoles, cifras de ayer, estamos en torno al 7%, 6-7%. Que en el siglo XXI una infección, una enfermedad tenga ese nivel de mortalidad, es una cifra de mortalidad francamente alta. Es decir, que esto no es ninguna broma. Esto solamente ha sido una sala de las cuales han habido más de 1.300 camas en este gran pabellón. O sea, eran varios pabellones del Instituto de la Feria de Madrid que tenían todo tipo de recursos, y además que tenían los profesionales para las 24 horas, todo el tiempo que ha durado el confinamiento y todo el tiempo que han tenido. Incluso había otra sala donde estaban las operaciones. Este es otro gran lugar que han habido que poner los féretros, y porque estos se iban a cremar. Y esto ha sido una pista de patinaje de hielo, por eso que dicen el Palacio del Hielo, ¿vale? Este es un vídeo para que vean cómo han entrado. Definitivamente, ante esta situación, en nuestro país es totalmente diferente, es la otra cara de la moneda. Aquí no han salido los militares, aquí han salido solamente la policía y ha podido controlar a todos los ciudadanos. Es una policía bastante rígida, bastante firme. No es una policía, y además que muchos de ellos son profesionales que están entrenados para ello, con mucha educación, pero al momento que la persona realmente ya no es controlable, pues aplican las cosas que tienen que aplicar a reducirla, ¿vale? Esto es lo que yo les hablaba de la gripe española, que en 1918, pues definitivamente que causó un gran problema. Esta es la situación real de nuestro país. Tenemos aproximadamente 244.388 casos confirmados, de los cuales 7.461 han fallecido. Y la gran mayoría, o sea, más del 58% es masculino. O sea, quiere decir que los hombres no se cuidan tanto y las mujeres sí realmente se cuidan, ¿no? Aquí tienen los dos tipos de pruebas, cuántas pruebas se han hecho. En España alrededor de 2 millones de pruebas se han hecho. En fin, pero lo más importante de todo ello, que dentro de todo el problema tienen un nivel de fallecidos mucho menor que la de España, ¿no? España con 245.000 contagiados confirmados ha tenido 28.000 muertos, ¿vale? Entonces, indudablemente que las consecuencias que vamos a tener la población peruana, pues va a ser esto, a posterior. En este instante no, todavía estamos con el calor del miedo, del virus y toda la situación que estamos viviendo, pero a posterior
va a haber problemas de depresión, va a haber problemas de culpa, va a haber problemas por el confinamiento que ha habido, el espacio también es importante, personas que quizás no estaban todo el día y ahora sí están todo el día, ha habido muchas separaciones quizás, en fin. La parte más importante de todo esto, pues hemos tenido que nuestro frontal, la parte cognitiva, ¿no? Nuestro frontal trabaje muy aceleradamente y que podamos resolver situaciones y problemas que se han estado dando. En cuanto a todo lo que ha sido pues, el mapa, este es el mapa de todo lo que es la pandemia, en todo lo que es rojo, pues definitivamente que ha habido mucho infectado. En el caso de África han sido muy leves y han sido casi nada. En el caso de Rusia también ha habido infectados, pero muy pocos muertos. En fin, en cada país ha sido diferente, totalmente diferente. El confinamiento que era, esta es la avenida Bancay, ¿no? Un poco para darnos cuenta, en Lima, en la avenida Bancay, para cruzar estas 5 cuadras, sí, 4 o 5 calles que hay, pues perdón, nos pasábamos media hora, pero después han visto ustedes que con el confinamiento pues nadie caminaba. Incluso se ha dado la situación de que quizás aves u otro tipo de vida han salido e incluso en Estados Unidos se ha visto animales, jabalíes, que vagaban por las calles, ya que no había las personas. En fin, para realmente acelerar un poquito el tema, vamos a ver que el confinamiento, la distancia y todas estas cosas de prevención, no estamos preparados y tenemos que ser muy serios en este tema porque esto causa la muerte y la vida es lo más importante en todo el mundo, ¿no? El aislamiento nos va a traer el estrés agudo, la ansiedad, bajo estado de ánimo, agotamiento, irritabilidad, insomnio. O sea, nos va a traer una serie de problemas que nosotros tenemos que ir resolviendo, ¿no? La situación, aquí podemos ver a los médicos realmente que han tratado de soportar todo esto y han llevado a cabo su trabajo y lo han realizado con mucha hidalguía, con mucha firmeza y han podido darle la salud realmente a todas las personas que estaban atravesando esta situación, ¿vale? Yo creo que hay que distinguir este tipo de trabajo, no son héroes, son personas, son profesionales, como los profesionales que están en la calle protegiendo a la ciudadanía, como los profesionales que ahora nos tocará también hacer nuestro trabajo como psicólogos, aquellos que se están preparando también deben formarse en todo esto, y que es importante la información, y que es importante realmente salir sobre cualquier situación que se dé. Hemos visto en los primeros momentos que no había pues, los equipos de protección individual o los EPP, ¿no? Y que de alguna forma lo han hecho con bolsas de basura. Aquí estamos viendo realmente que cuando hacían la intubación a las personas, los que han hecho las operaciones, las incisiones para ponerle el aplique para poderlo entubar, hemos visto que el virus salía por ahí y por eso también muchos médicos se han infectado, ¿vale? Y esto pasó de repente, y de repente, de un día para otro, pues sencillamente tenemos que tomar decisiones, tenemos incertidumbre, tenemos desorientación, y los médicos tienen que bajarla, todo ese tipo de situaciones de la enfermedad, tienen que bajar toda esta curva. Para ello ha habido estresores de todo tipo, ¿vale? Y toda la información y todo lo que nos decían el coronavirus y todo el impacto psicológico que ha habido y todo lo que decían los medios de comunicación que mañana, tarde y noche nos lo pasaban y que decían que el 53% de los sanitarios ya están con estrés postraumático. Por eso que le decía, no podemos no podemos ponerle una etiqueta de patológico a todo. Ellos están preparados para esto, estamos preparados para enfrentar esto. He tenido compañeros que se han infectado, pero
han podido salir del problema y hay que luchar. Esta es la vida es esto. Y hay que decirle a la enfermedad, no nos va a ganar, ¿vale? Indudablemente que hay los factores de riesgo y los factores de protección que nos llevan a manejar esta situación en cuanto al impacto psicológico que pueden haber. Entre ellos tenemos todo lo que escribimos aquí, ¿no? Los factores de riesgo, que esto se ha expandido de una manera increíble. Las instituciones han dado lo que tenían que dar, el individuo, pues, de pie de calle, pues, no aceptaba esta situación, no aceptaba que ellos tenían que estar en casa. Ahí había unas reacciones de conducta adaptativa que ha sido muy baja, aquí lo estamos viendo, la conducta de tendencia indefinida, que es la que realmente ha dominado todo esto, y la conducta desadaptada, ¿vale? Estamos viendo realmente que ha habido 3 momentos importantes en todo este problema de la pandemia, ¿no? La supervivencia, que ha sido el primer momento, el estrés mantenido y la nueva normalidad, ¿vale? Con esta nueva normalidad, que realmente estamos viendo cómo es que han estado los médicos y todos los enfermeros y los técnicos trabajando en esta ardua labor. Y la nueva normalidad quiere decir que hay nuevas normas, nuevas reglas y nuevas formas de vida, ¿vale? Y en ese sentido, el apoyo psicológico es importantísimo para poder recobrar el control y para poder recobrar la parte vulnerable que todos hemos pasado, ¿vale? El apoyo psicológico, de acuerdo a lo que dicen los estamentos internacionales, pues disponer un mayor número de profesionales, o sea, reforzar toda la sanidad, darle el mejor apoyo a todo, fomentar el autocuidado, formación continuada, ¿no? Y ¿quiénes son los supercontagiantes? Pues aquí lo tenemos, las personas asintomáticas y todo ello. ¿Vale? Aquí vamos con esto creo que terminamos. Aquí estamos viendo los lugares, cómo se ha ido bajando toda la curva de todo el problema. Hasta el momento tenemos 50.000 más o menos contagiados, en Perú también hay una cantidad. Y el gran problema que pasó, pues esto es lo que le estaba diciendo, que te entregan al paciente en un recipiente y se acabó el tema, o lo entierran en cualquier otro lado, como así en el caso de Brasil. Y aquí sí va a haber problemas de duelo patológico, ¿vale? Bueno, con esto quiero terminar el acompañamiento de todo lo que es en cuanto a la persona en sí, y lo que es la vida. La vida es realmente importante, y Immanuel Kant escribió una frase célebre que dice: se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. O sea, por eso medimos la inteligencia del individuo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Realmente José Castro, interesante el ámbito, el análisis que se está hoy día presentando. Para los que están en sala, ahí en la última diapositiva el doctor está colocando su correo. El doctor es muy gustoso en el tema académico, en el tema de investigación. Él también forma parte de una revista de investigación en esta área. Sí. Así que aquellos que están interesados en la temática o en todo lo que tiene que ver con emergencias y desastres, pues él gustosamente también le brindará todo el apoyo y el soporte académico. Sí, y perdón, justamente, sí, dime. Te corto solamente un instante. Ya hay varias investigaciones que se han publicado en esa revista, y son alumnos de Vallejo. Entonces, aquellos que deseen hacer algún tipo de investigación, pues estoy a su disposición, y es una revista europea que ustedes van a tener el gusto de poder publicar, y está en internet. Nada, discúlpame. No, sí, es un tema de interacción en eso. Interesante. Realmente el tema es amplio. El tema realmente que usted ha tocado es un tema que justo nos ha tocado a la generación
de los 80 o generación de los 70 y generación 90 y los millennium, vivir, ¿no? Realmente, usted mencionaba que hace muchos años realmente por la peste, que le llamaron la peste de España, ¿no? Por los años de 1910, realmente pues fue un momento también trágico, pero toda esta generación que ahorita estamos en la sala y el que le está hablando no hemos sido parte, ¿no? de esa época, ¿no? Entonces no lo hemos visto, no lo hemos vivido, lamentablemente, ¿no? Esta situación tan solo lo hemos visto, doctor, siempre en alguna película de ciencia ficción. Nunca lo habíamos pensado en nuestra vida que iba a pasar de esta manera. Claro. Y sigue pasando. Hay una película que se llama La Pandemia. Sí, es unos, 2013. Unos coreanos, si no me recuerdo, creo, el video, pero es muy alarmante. Doctor, ahí realmente viene la pregunta, haciendo un resumen, después le voy compartiendo algunas preguntas de los jóvenes que lo han escrito de manera interna. Este problema de la pandemia ha generado que en el ser humano, pues en algún momento salga a flote su mecanismo de defensa. Porque una cosa es que te digan, vas a estar en cuarentena o en aislamiento 15 días, que en el Perú creo que la cosa parece me conllevó a un tema de una técnica que se llama aproximaciones sucesivas, ¿no? De poquito a poquito. Una cosa que te digan, te vas a encerrar 3 meses o 4 meses, yo creo que hubiéramos entrado en pánico total. Otra cosa que te digan, ¿no? Claro. Una cosa que te digan, 10 días, después 15 días, después se prolonga y así hemos estado nosotros. Claro, claro. Perú, o sea, ¿no? Es como decirle a una persona que su familiar ha fallecido. Claro. Le llama por teléfono y le dice su familiar lo han atropellado y ha fallecido. Entonces, la persona en ese instante puede tomar otra actitud, pero si le decimos la persona ha tenido un accidente y se encuentra en el hospital, indudablemente que no estamos mintiendo, sí está en el hospital, pero ya está muerta. Entonces, tú te vas haciendo a la idea de lo que puede estar pasando y vas asumiendo ese rol y vas asumiendo el problema que puedes enfrentarte. Así es, ¿no? Y yo creo que eso, me imagino que habrá habido detrás de esas decisiones, me imagino algún psicólogo acá en el Perú para ir dando estos espacios. Frente a eso, decía justamente que el ser humano nos hemos envuelto a desarrollar nuestro mecanismo de defensa. Quizás una cosa es una semana estar aislado, ¿no? Pero otra cosa ya son 2 semanas, 3 semanas, en donde ya comienza a caerse a veces nuestro mecanismo de defensa por muchos factores, como usted lo mencionaba, por muchas interacciones, o también otro de los factores, doctor, que con algunos alumnos hemos comentado de psicología, es el tema de que a cada instante éramos bombardeados por la noticia, ¿no? Noticiero a las 8 de la mañana, noticiero al mediodía, noticiero a las 5 de la tarde, noticiero a las 7. Es que donde, eso ¿no? Eran, lo único, la noticia era ver muertos sí, y todo lo demás, ¿no? Eso enferma. Aquí, así es, ¿no? Las noticias las daban en la mañana y ya hasta el día siguiente. Ya no más noticias, y noticias oficiales. Sí. Y los canales, lo que sucede es que en todos los programas, o en la mayoría de programas, hay psicólogos que están conduciendo la parte que le corresponde. Los canales de televisión, pues indudablemente que hay programas rosa y de todos los colores, pero también hay una parte que el Estado le dice a los canales que tienen que regularse mediante el colegio de psicólogos, y que estos a su vez digan que el profesional que está ahí diga que esto va a afectar de esta manera a la población. O sea, imagínense que cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, mucha gente lo vio en directo, gente que no ha estado en el lugar, pero gente que ha tenido problemas psicológicos y psiquiátricos. No eran ni familiares ni nada de ellos. Solamente por el hecho de verlo, pues eso le ha impactado, y ese problema se ha trasladado a una cuestión de estrés postraumático y ha terminado suicidándose también esta persona. Así es. Por eso entonces, que se tiene que tener ese control para que la conducta no sea tan agraviada en este caso.
Así es, doctor. Entonces, frente a esta situación que estamos viviendo también de orden social, es ahí donde se comienza a vulnerar nuestros estados emocionales. Justamente por eso que habíamos creído conveniente, por la especialidad que usted tiene, ver que la depresión con la ansiedad comenzó a surgir en ese espacio de la pandemia, ¿no? Un espacio donde ya se comenzaban a presentar casos de COVID, pero también asociado a el tema de ansiedad o al tema de depresión. O también se podía camuflar, ¿no? En relación a la ansiedad, ¿no? De que uno tenía miedo en qué momento, como se toca la puerta, el COVID, ¿no? Y me puede afectar, y me deprimo al ver no tanta muerte, o a escuchar el otro primo lejano. Entonces, estamos un poco rodeados de muchos elementos. Ahí justo venía la pregunta de una alumna, Yarly Mondragón, decía, yo tengo un familiar que tiene estas conductas de depresión. ¿Qué le podemos recomendar para que pueda apoyar, o cómo podría afrontar la familia cuando tenemos en nuestra casa un paciente con estas características? ¿Qué hacemos? Porque ahorita, doctor José, acá en el Perú no lo podemos llevar al hospital del Estado. Entonces, llevarlo a un hospital del Estado es muerte segura, ¿no? Porque hay un contagio tremendo. Más propenso a que se contagie. Sí, entonces la pregunta de muchos de los que están acá en sala se hacen la misma pregunta, ¿no? Ok, yo tengo un familiar en mi casa que estamos en un aislamiento, somos 6 personas, justo uno de ellos está teniendo estos cuadros de depresión o cuadros de ansiedad. ¿Qué hacemos, doctor? A ver, lo primero, tenemos que hacer una vida normal, tratar de hacer una vida común con todos los que estamos en casa. Segundo, levantarnos a la misma hora, ver quizás qué actividad vamos a tener en el día, reforzar nuestra relación de familia, darle amor, cobijar, dar un apachucho, abrazar a tu hijo, a tu hija, por la edad que tengan, no interesa, puede tener 40, 50 años, y lo abrazas y permitirles a ellos también tener su espacio. Indudablemente que va a haber casas donde no tengan mucho espacio, pero hay que ver la manera de proponer todas estas cosas. Quizás en la sala, que la persona haga ejercicios, ¿no? Con una colchoneta, algo en el suelo, y que se vuelva la sala por un instante tu salón de ejercicios. Caminar quizás yo he visto gente caminando por su patio, por su casa. Entonces, ver que realmente este tipo de cosas pues genere un buen ambiente en casa. Ser más soportable, no ser irritable, no ver el conflicto, no tomar las cosas personales. A veces nuestra sensibilidad la tenemos a flor de piel, y eso no es bueno, porque al final estás maltratando tus emociones. Lo que tenemos que hacer es decirlo, hay que decir, indudablemente que sí, hay que decir, si uno tiene que decir algo, se tiene que decir, pero no tomarlo a lo personal. Tomarlo como que dijo algo y se acabó. En ese instante se acabó, no hay más. Y el padre, pues, tiene que ver la manera que esa calma existe en casa. Que esa calma se pueda manejar. Si tienes una persona que está teniendo un brote quizás en una situación de problemas anteriores que puede tener, ¿no? Porque podemos tener una distimia, que es la depresión poquita, pero de todos muchos años atrás, como consecuencia de la niñez, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues observarlo, hablar con ellos, decirle qué te está pasando, porque si se junta la ansiedad más la depresión, tenemos un factor de riesgo de conducta suicida. O sea, tenemos que ver que nuestro país ha pasado por una serie de conflictos en la cual quizás nos ha tocado y no hemos resuelto ese conflicto, esa situación. Y se ha acumulado, y al acumularse, pues se juntan estas dos cosas y se tiende a esto.
Claro. Tenemos que decir que el 95% de personas que se suicidan tienen trastornos, depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia. No estamos hablando de cosas mayores, estamos hablando de conductas normales, porque la esquizofrenia con su medicación o la bipolaridad con su medicación pueden ser una persona normal, porque son estabilizadores. Entonces, estas cosas también tenemos que saber los psicólogos, Claro. que definitivamente, que si juntamos una comida que vamos a hacer, un plato, en un recipiente, pues vamos metiéndole una cosa y la otra, que son ingredientes para poder preparar esta comida, pero definitivamente que si hay algo que está malogrado y lo metemos ahí, pues malogramos toda la comida. De la misma Claro. forma tenemos que pensar realmente que si tenemos un problema asociado con otro, pues hay que tratar de manejarlo, para eso somos adultos. Para eso Así es. tenemos la firmeza de poder manejar situaciones. Si nuestros hijos, llegado un instante, pues tienen una reacción, hablar con el hijo, pero hablar con amor, hablar con cariño. El amor Claro. parece que eso ya no existe, el amor solamente es sexo. No, señores, el amor está en todo. Nosotros que vamos a ser profesionales, somos profesionales de la salud mental, tenemos que darle el amor a nuestra carrera profesional, ¿no? Va a haber Así es. mucha gente que le va a pedir una ayuda y tenemos que pararnos, escuchar a la persona, y eso es lo que debe desarrollar más el profesional, la escucha activa. Si no sabemos Así es. escuchar realmente, pues vamos a caer en cualquier lugar y no vas a ser buenos profesionales. Así Tenemos es. mucha escucha activa y no sé, me estoy expandiendo. No, Si sí, hay otra pregunta más. sí, doctor, es así justamente que lo que usted estaba respondiendo, yo pensaba que esta situación de la pandemia está haciendo también transformar o creo reorganizar a la familia, porque es verdad, ¿no? Si en la casa hay algún integrante de la familia que tiene estos cuadros o síntomas todavía depresivos, yo creo que los papás juegan un papel importante en la conducción de los estados emocionales, lo que usted manifestaba. Y porque muchos de los jóvenes, que inclusive pueden estar ahorita escuchando, que están en sala, como decían muchos, dicen, yo tenía mi vida. ¿Y cuál era mi vida? Ir a la universidad, después de la universidad me iba al mall, o me iba, no sé, a la casa de un amigo, o me iba al parque a estar con los amigos, después venía en la noche. Entonces tenían como un ritmo de vida. De un momento a otro, como dice, sin preguntarle a nadie, sin pedirle permiso, te dijeron, tú te quedas en tu casa encerrado, punto. No puedes salir más allá. Entonces, han habido situaciones donde jóvenes manifiestan que se han sentido así como asfixiados, angustiados, como si me falta algo, quiero algo, ¿no? Y es ahí donde usted mismo decía, se mostraban a veces muy irritables, ¿no? Muy que todo les fastidiaba, todo les molestaba, que duermen mucho y que todo eso les generaba un caos, ¿no? Entonces, lo que usted señala es importante que los papás jueguen un papel ahí, día a día, en ese sentido. Pero también viene una pregunta, doctor, ¿qué hacemos en el caso justamente de aquellas familias peruanas en donde un familiar ha fallecido bajo el COVID? ¿Cómo manejamos el duelo patológico? ¿Alguna recomendación, pauta, doctor? Ya que tenemos en sala también jóvenes que están haciendo prácticas preprofesionales a nivel remoto y como usted mismo ha reforzado el trabajo del psicólogo, ellos también están atendiendo, ¿no? Pacientes en donde cuyo hogar, cuya familia, un familiar ha fallecido de COVID. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué pautas o qué orientación, doctor? Yo creo que primero para poder saber cuál es el estado emocional tenemos que tener la información de la persona que nos tiene que brindar para poder decirles cuál es la situación en que se encuentra. La vida es esto, nacemos, nos reproducimos y morimos. Eso es la vida, no es otra cosa. Es como una planta que pone la semillita, crece, se reproduce y queda ahí, muere. A veces suena un poco frío decir esto, ¿no? Pero tenemos que entender que la vida
tienen su consecuencia, que es la muerte también. Tenemos que ver hasta dónde es la patología de esta persona que se puede dar. O sea, por eso debemos ver la manera de que esta persona enfrente y afronte la situación que se viene dando, ¿no? Enfrentar a su situación y enfrentar a que este hecho ya sucedió, ya no se puede hacer más, no podemos dar marcha atrás, no podemos ser fantásticos, o sea, de fantasear, debemos decir, esto pasó y tenemos que ver hacia adelante, porque la vida continúa. Continúa para los que estamos vivos, continúa para los que están dependen de ellos y continúan para todos. Si se da el duelo patológico, definitivamente que hay una patología. ¿Qué significa esto? Que la persona no tiene disfrute, que la persona no tiene sensibilidad, que la persona es una daltónica en emociones prácticamente, que no tiene emociones, que definitivamente que todo lo que le satisfacía ya no le satisface. Entonces, si se cumplen todos esos requisitos, tenemos que ver que de acuerdo a la terapia cognitivo-conductual, tenemos que analizar y tenemos que reinsertarla a esta persona en sus actividades, poco a poco, poco a poco. O sea, no es de un día para otro, esto demora por lo menos 6 meses para poder trabajar a la persona, para poder decirle y enfrentarle a sus hechos, porque esta persona quizás no va a querer salir a la calle, va a tener muchos temores, va a pensar que la persona que está enfrente le quiere hacer daño, o sea, se va a poner un poco esquizoide. Y tenemos que, por eso, los invito a leer, los invito a que vayan a las bibliotecas y los invito a que se sigan formando. Sé que el país pasa por muchas situaciones, pero para eso están nuestras habilidades. Nosotros podemos realmente salir adelante y tenemos que ver que en las bibliotecas tenemos que leer libros de papel. Nada de lo que es internet, porque este libro de más de 900 páginas no va a estar en internet. Entonces, hay que ir a las bibliotecas. Yo recuerdo que era estudiante y me caminaba a las bibliotecas de todo Lima. ¿Se dan cuenta? O sea, yo no he comprado muchos libros, ahora me compro más libros que antes, pero definitivamente hay que informarse y hay que prepararse y hay que luchar, porque este es el trabajo que tiene que ser. Y cuando empezamos a estudiar, y yo les digo, nunca acabamos, porque se dan otras situaciones, se da otro tipo de terapia, se dan otro tipo de contextos, y se da más información que debemos tenerla como profesionales. ¿Vale? Okay. Entonces, sí. Para ello, y discúlpame que te corte, Hugo, para ello tenemos que tener la información actualizada. Y lo que se llama formación continuada, o actualización, como se dice en Perú, pues eso es lo que debemos hacer. No necesitamos ver el papelito, sino que necesitamos que nuestro cerebro tenga información para poder procesar todo esto y para que ustedes se sientan satisfechos y contentos del trabajo que están haciendo. Es como cuando se come un helado y que dicen, qué rico helado me estoy comiendo. Entonces, aquella persona que ha preguntado sobre el duelo, tratar de que esto lo asuma. Y si vemos la parte patológica, y para ello tiene que cumplirse una serie de requisitos que le acabo de mencionar, pues antes de ver la farmacología, en este caso hay que ver la parte de recomposición de todo, reordenar todo, y sacar a la persona del lugar que se encuentra, aislada. Sacar a la persona de ese lugar, porque son ideas que están en su cabeza, no hay otra cosa. Son ideas que construimos, nos sube o nos baja. O sea, nos lleva al éxito o nos mata. Son ideas.